Ya hemos aprendido a dibujar en dos dimensiones con los bocetos, entonces en este capítulo lo que vamos a ver es a darle la tercera dimensión a nuestro dibujo en dos dimensiones. Para ello la herramienta principal va a ser la de extruir. Nos vamos a valer también de todo lo que hemos aprendido en los capítulos anteriores de bocetado. Entonces, podemos hacerlo de dos maneras distintas dibujando en ordenado. Yo he abierto ahora mismo un archivo nuevo de pieza y vamos a empezar a dibujar. Hasta ahora lo que habíamos hecho había sido bocetos, o sea, dibujos en dos dimensiones. Podemos hacer ahora mismo un boceto, seleccionamos un plano y yo, por ejemplo, hago un boceto, lo acoto. Vale. Bien, si yo cierro este boceto, posteriormente puedo utilizarlo para extruirlo. Le doy aquí a extruir, selecciono aquí en lugar de plano coincidente, selecciono desde boceto, selecciono mi boceto después, le doy al botón verde y ahora simplemente le tengo que dar la altura. Le digo que mida 50 de altura y ya tendríamos extruido nuestro boceto. Vale, ¿qué otra forma hay de hacer esto? Bueno, voy a borrar esta operación de extruido, voy a borrar el boceto también, le puedo dar a extruir y utilizando aquí lo de plano coincidente, yo selecciono uno de los planos. Hago el boceto dentro de la herramienta de extruir, hago el boceto, ¿vale? Y al cerrar, le digo la altura que quiero que tenga, selecciono si por encima o por debajo del plano, le doy pincho por encima, termino, cancelo y ya tengo el boceto. Bien, esto es a priori para piezas sencillas es mucho más rápido ir directamente aquí a extruir, dibujar el boceto en el plano que queramos y extruirlo, darle la altura. Mucho más rápido que hacer el boceto, cerrarlo y luego seleccionar ese boceto para extruirlo. Lo que pasa es que haciendo bocetos para piezas complejas nos puede resultar más fácil porque podemos hacer líneas auxiliares, podemos usar los bocetos para líneas auxiliares y luego ya seleccionar en extruir solamente la parte del boceto que nosotros queramos extruir. Bien, ahora lo que podríamos hacer sería un agujero en este boceto, o sea, perdón, en este cilindro para dejarlo vacío, para hacerlo hueco. Entonces le daría, por ejemplo, aquí a cortar, seleccionaría un plano, puedo seleccionar este plano superior o este plano inferior, el que yo quiera, selecciono el plano superior, selecciono la herramienta de círculo, dibujo un círculo, lo acoto, le podría decir que 40, si el otro tenía 50, aquí me queda una pared de 2,5, o también si lo que me interesa es el espesor de la tubería que me va a quedar, pues le puedo decir aquí qué espesor quiero que tenga, ¿vale? Para que siempre me quede una pared de 2,5 aunque yo modifique el diámetro exterior. Vale. Y ahora podríamos, según estas herramientas, taladrarlo hasta el final, aunque haya huecos o no haya huecos. Esto sería taladrar hasta que encuentre un hueco. Aquí como no hay huecos, pues taladraría exactamente igual que en el otro hasta el final. Aquí es taladrar hasta un resalte, hasta algún punto significativo. Y esta otra herramienta taladra el espesor que tú le digas. Entonces voy a usar esta, por ejemplo, y le voy a decir que vaya a 40 a 45. Bien, ahora tendría que decirle, quiero taladrar
hacia abajo o hacia arriba. Hacia arriba me sale esa señal de error porque no hay material que vaciar, entonces tendría que ser hacia abajo. Pincho aquí abajo, le doy a terminar y cancelo. Bien, ahora tenemos una especie de vaso. Vale. Bueno, si yo ahora quisiera hacer un agujero en este vaso en uno de los laterales, un agujero, y ahora además el agujero lo voy a hacer cuadrado, por ejemplo, lo quiero hacer en este lateral de aquí. Bien, para ello tengo que seleccionar la herramienta de cortar, pero ahora la pieza no me ofrece ningún plano, ninguna cara de la pieza me ofrece un plano, todos son superficies curvas. Entonces, para eso lo que vamos a usar será el plano de referencia IZ. Se nos orienta la pieza perpendicular al plano como siempre. Ahora voy a hacer el rectángulo como yo quiera. Voy a venirme aquí al medio de esta línea y al medio de esta. Perdonad, que no he seleccionado bien la herramienta de rectángulo. Vale, me vengo aquí al medio. Dibujo un rectángulo y le digo que sea de 20 por 20 y ángulo 0. Bien, ahora la dejo referenciada aquí a estos lados y ya la tengo perfectamente definida. Está en verde, le doy a cerrar y mirad ahora lo que pasa. Yo puedo taladrar en esta dirección a una distancia, a la distancia que yo quiera. Si yo pongo una distancia en concreto, o sea, si yo estoy usando esta herramienta de aquí, de cortar una extensión finita, podría cortar sin llegar a pasar del todo. Podría hacer simplemente ese cajeado en este lado, o bien de este lado de aquí. También podría decirle que taladrase en las dos direcciones al mismo tiempo. Con esto, a ver. Bien. Ahí está taladrando de forma simétrica en las dos direcciones. Y una distancia finita. Vale. Yo no quiero esto, yo quiero taladrar solamente en uno de los lados. Entonces vuelvo a venirme aquí y voy a elegir. Voy a quitar esta selección para que me taladre solamente en una dirección y me taladre hasta el final, hasta que... Bueno, podría usar esta otra... hasta que termine todas las caras de la pieza. Solo en una dirección, no en esta, sino en esta otra de aquí. Entonces pincho de este lado y ya tendría mi vaciado. ¿Vale? Bien. Si yo quisiera, por ejemplo, ahora redondear estas esquinas de aquí, estos laterales, pues me vendría aquí a redondear, le diría qué radio de redondeo quiero hacer e iría seleccionando las aristas que quiero redondear, por ejemplo, esta, voy orientando la pieza para ver cada arista y esta otra. Le doy al botón verde, muestro, termino y ya tengo el agujero hecho y redondeadas las esquinas. Por eso, normalmente en boceto yo nunca redondeo luego al final. Bueno, hay veces que tenemos que redondear en el boceto, pero lo más habitual es redondear luego al final. Bien. Si yo ahora modificase el diámetro exterior del cilindro que hice inicialmente, si yo modifico esto y lo pongo, por ejemplo, a 40, mirad lo que pasa. El espesor de la pared sigue siendo de 2,5 porque yo lo acoté en este vaciado, lo acoté de forma que el espesor siempre se mantuviese constante.
Entonces, yo he reducido el tamaño del cilindro, del diámetro exterior del cilindro, y el vaciado interior se ha modificado de forma proporcional para que me quede siempre un espesor de pared de 2,5. Además, como yo he referenciado este otro vaciado rectangular a los centros de aquí y de aquí, siempre, ahora sí, me sigue quedando en el medio. Incluso si yo modificase la altura y la pongo a 40, ¿vale? Este vaciado me sigue quedando a 40. Sin embargo, lo que me va a pasar es que ahora la profundidad del vaciado, que la puse a 45, esta profundidad de aquí, que estaba a 45, como veis aquí, lo que me ha hecho es perforarme la base del cilindro, perforarla por completo, ¿vale? Estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Entonces aquí ahora, si nosotros quisiéramos dejarlo exactamente igual que estaba, o sea, con una pequeña base, como la altura del cilindro ahora es 40, pues tendríamos que darle aquí, por ejemplo, 37. Y ya tendríamos otra vez el cilindro con una base. Vale. Esta sería la forma de trabajar. Bien, ¿qué complicaciones qué cosas se nos pueden complicar a la hora de dibujar? Por ejemplo, si nosotros quisiésemos hacer aquí un vaciado, un corte, en un ángulo que no tenemos plano de referencia, que no tenemos planos para poder seleccionar y dibujar el boceto para luego cortarlo, tendríamos que crear ese plano. Tendríamos que primero, previamente, crear un plano perpendicular al corte que queramos hacer, bueno, perdón, paralelo al corte que queramos hacer, para luego poder hacer el boceto y el vaciado. ¿Cómo se haría eso? Pues, por ejemplo, nosotros podríamos seleccionar planos paralelos, ¿vale? Pero no es el caso ahora mismo para lo que yo os estaba diciendo. Tendría que ser un plano en ángulo. Seleccionaríamos un plano en ángulo y ahora yo le digo que como base me coja este plano de referencia. Me voy a acercar un poquito más. Cogemos este plano de referencia, a ver si puedo. Vamos a ver. Plano base y lo quiero girar con respecto a este eje, que es el eje Z. ¿Vale? Ahora seleccionamos otra vez aquí. Vale. Fijaros, ahora lo puedo mover el ángulo y aquí me está diciendo la magnitud del ángulo con la que lo quiero mover. Si yo lo quiero, por ejemplo, a 45 grados, pondría 45, le doy intro y ahora me dice 45. ¿En qué dirección quieres que vaya? ¿En esta o en esta? Bueno, pues por ejemplo en esta dirección de aquí y ya tengo el plano creado aquí. Si yo quiero hacer un corte con este plano, dentro de este plano, ahora ya puedo seleccionarlo, ¿vale? Aunque se me oriente de forma un poco rara, yo modifico ahí la vista. Si os fijáis aquí estamos ya como a 45 grados entre dos planos de la base y ahora pues voy a hacerle un corte. Voy a dibujar aquí, por ejemplo, un triángulo. Voy a decirle que esto esté alineado con la base, el vértice alineado con el lado inferior y ahora voy a ponerle cotas. Le digo que esto valga 20. Voy a alinear ahora, por ejemplo, este lado con este y voy a igualar, para que seáis isósceles, todos los lados. Este lado a este y bueno, este a este, que ya no haría falta porque ya estaba en verde, que con la simetría ya sabe que son iguales.
¿vale? Cierro el boceto y ahora tengo que decirle hacia dónde quiero taladrar. Ahora mismo está seleccionada el taladrado el cortar simétrico, vaciado simétrico, entonces lo haría en las dos direcciones. Yo no quiero eso, lo deselecciono y ahora me voy hacia este lado y le digo que taladre hasta el final, hasta que no haya más pieza, hasta que no haya más material. Pincho en este lado, le doy a terminar y ya tendría mi vaciado en esa dirección. ¿Vale? Podría redondear exactamente igual que antes y decirle que este me lo redondee. 3 a lo mejor es mucho, pues le pongo por ejemplo 1. Redondeo aquí, redondeo esta otra arista y redondeo esta arista de aquí. Botón verde, muestra, termina y ya tendríamos nuestro corte, nuestro vaciado. Vale. Bueno, vamos a dejarlo aquí y en el próximo vídeo lo que vamos a hacer son vaciados en corte por revolución. Bueno, vamos primero a hacer una pieza por revolución y luego le haremos un vaciado por revolución. Pues hasta el próximo vídeo.